Muy buenos días, Albeiro, a usted y a todos los oyentes a esta hora de la mañana. En Buenos Días, el informativo de Uniguajira Estéreo en el distrito capital de Riohacha. Hay noticias que podemos tocar en virtud a las posiciones encontradas que hay sobre el caso de muchos habitantes desalojados de Tabaco hace muchos años, entre ellos ancianos que se han tomado la vía férrea, pero el abogado Armando Pérez Araujo, abogado histórico del caso de Tabaco, fue el podergante de ello, el cual ha participado a nivel internacional y nacional sobre los hechos ocurridos en ese corregimiento. Por eso nosotros lo invitamos a esta hora para conocer verdades y al mismo tiempo qué ha pasado con ese fallo que dieron las altas cortes a nivel nacional que no se ha cumplido. Armando, bienvenido, buenos días. Buenos días, Charles. Buenos días, audiencia. Buenos días, amigo Albeiro. Bueno, sobre el caso de Tabaco hay que hablar bastante. Entre otras cosas, quienes estuvimos en esos episodios hemos preferido ni siquiera decirle el caso de Tabaco, el proceso de Tabaco, sino el ataque a Tabaco. Eso fue un ataque armado, cruento, sistemático. Es un asunto que debería pertenecer a la órbita del Estatuto de Roma. Es decir, allí lo que pasó fue un asunto elaborado sistemáticamente de aquellos que se denominan delitos de lesa humanidad. Allí se dijo que se iba a hacer una expropiación que no fue expropiación. Se dijo que iba a hacerse un proceso de servidumbres mineras que no fueron servidumbres mineras. También se dijo que se iba a recuperar el espacio público para que la empresa norteamericana se apropiara de unos espacios que eran apetecidos por la minería. Le pusieron ese remoquete sobre nombre de recuperación del espacio público, que tampoco fue recuperación del espacio público. En fin, allí se montaron unas trampas con la ayuda de los jueces, con la ayuda de los fiscales. Incluso yo estuve en la cárcel, porque denuncié los hechos que ocurrieron, denuncié con pruebas, con personas heridas, con personas golpeadas, con un examen bien elaborado de los hechos, de las maniobras, y la fiscalía de ese entonces, buscó la manera de encarcelarme. Yo defendía, y hago énfasis en eso, a una comunidad afrocolombiana. Y una mujer afrocolombiana de La Guajira me encarceló sin fórmula de juicio, simplemente para complacer los intereses de la minera. Entonces allí pasó de todo, y una sentencia de la Corte que estuvo relativamente bien elaborada no se ha cumplido. No se ha cumplido por diferentes factores. La gente dice que por manipulación de la empresa, pero digamos que la empresa en cierta forma aceptó cumplir el fallo, aunque al principio mamó gallo, manipuló para no cumplir. Pero en algún momento empezó a cumplir. Entonces los alcaldes, con cualquier tipo de intereses, y algunas personas de la comunidad hicieron lo posible para la dilación del cumplimiento de ese fallo. Hoy en día, por supuesto que la empresa, y sobre todo los empleados de la empresa que estaban interesados en que ese fallo no se cumpliera, porque ahí hay dos realidades, Charles. Una cosa es la empresa y otra cosa son los seres humanos que estaban dentro de la empresa con unos intereses muy específicos, especialmente con la vanidad de imponer un estilo, unas prácticas totalmente ilegales, delictuales, en contra de las comunidades afrocolombianas que allí estaban, y además algunos indígenas que concursaban allí como propietarios o poseedores de tierra. Entonces, en este momento, no solamente hay esa sentencia que yo la logré en el año 2002, que además inventaron otras sentencias y otros procesos para que esta sentencia nuestra no se tramitara en términos de cumplirla, porque esta es la sentencia que dijo que había que hacer de nuevo tabaco que no era
un tema de techos, no era un tema de casas y de calles, sino era un tema de la reconstrucción del tejido social. Era un tema de devolver la historia con el reconocimiento de una cantidad de derechos que se dejaron de reconocer o que se reconocieron mal desde que llegó la minería a impactar por primera vez a Tabaco y los alrededores. Entonces, eso no se ha cumplido. En algún momento, y eso no lo logramos nosotros porque sí, sino porque también fuimos capaces de buscar unos apoyos internacionales que en cierta forma determinaron que la empresa dijera vamos a cumplir, porque la empresa inicialmente cuando el, el presidente de la empresa era un señor Hernán Martínez, que en paz descanse, ese señor prohibía que se hablara de reubicación. Es decir, ni siquiera, por supuesto, la reubicación, que era una cosa elemental, ni siquiera eso, mucho menos la reconstrucción del tejido social. Ese señor también hacía parte, incluso después que se fue de la empresa, hacía parte de una estructura que no quería que ese fallo de la empresa se cumpliera, ese fallo contra la empresa se cumpliera. Este señor, que repito, que en paz descanse, decía, no, aquí ustedes lo que tienen que aceptar es que cuando la gente, como la minería es una cosa que está declarada de utilidad pública y social, entonces con esa legalidad la gente tiene que entender que tiene que irse, vendan sus cosas a un precio justo, llamaba él precio justo lo que dijeran los peritos que él nombraba, y que la gente busque su camino. Esa legalidad, entre comillas, se acabó a partir de estas sentencias. Esta, que es la más profunda, que habla de la reconstrucción del tejido social, y otras, porque no solamente yo, seguramente otros abogados y otros defensores de los derechos humanos intervinieron a favor de una nueva legalidad. La nueva legalidad era que no se volviera a hablar de expropiaciones que no eran, de servidumbres que no eran, de rescatar el servicio, el espacio público, que no era verdad que se rescataba, porque lo que hacían era quitar unas tierras para entregárselas a la compañía. Eso no es recuperación en ninguna parte del espacio público. Entonces, toda esa cantidad de maniobras, yo las he escrito, incluso he hecho novelas sobre eso, Charlie. Entonces, lo que hay hoy en día, ¿qué es lo que hay? Esas expresiones de bloqueos y demás, yo no comparto que eso se esté haciendo, pero la gente no tiene otra opción. No le han dejado otra opción a la gente. Es decir, eso que hoy está pasando es el resultado de un bloqueo a la vida de la gente. Es decir, estos muchachos y muchachas afrocolombianas de Tabaco tienen la única opción de bloquearle la vida al departamento, a la empresa y al que sea, porque a ellos le bloquearon la vida. Es que no, eso no fue un proceso judicial, como te digo, fue una maniobra, fue un ataque armado, con aviones, con tanques de guerra. Tú estabas allí, Charlie, tomando fotos y haciendo grabaciones. Allí eran no menos de 300 policías y algo parecido de soldados, y yo sé que volaron avionetas, por si acaso habían cosas. Es decir, allí pasó de todo. Allí la empresa inventó que habían secuestrado a unos policías para justificar darle plomo a la gente que estaba allí. Eso fue mentira. Una noticia que salió en el periódico El Heraldo que decía que la guerrilla había eh, secuestrado a unos policías en solidaridad con la gente de Tabaco. Era para que se dedujera de ese titular la posibilidad de que la gente tendría alguna conexión con la guerrilla, que jamás tuvo, por supuesto que no la tuvo, ninguna conexión con la guerrilla. Pero era para darle ese maquillaje a las noticias que se podrían generar más adelante y poder justificar alguna situación peor de la que pasó. Entonces, yo deploro en este momento que haya bloqueos, porque eso es desagradable, lo bloquean a uno, a la señora que va a llevar al niño al médico, ahí bloquean al pequeño trabajador que se va a rebuscar la vida diaria.
esos bloqueos son desagradables. Pero convoco a la gente que entiendan un poco que esos bloqueos se están haciendo porque a esa gente de tabaco se les bloqueó la vida en términos generales. Y no estamos diciendo que se les bloqueó de cualquier manera, sino de la peor manera, incluso con la utilización de la fuerza. Muy bien, esto es todo por el momento, Albeiro, con esta historia y el defensor de tabaco en esa época, Armando Pérez Araujo. Soy Charles Downs, el Maicao. Feliz mañana para todos.